Creemos que Dios se ha agradado de la adoración. También Dios ha contestado nuestras plegarias. Pero es importante también que todos los días nos alimentemos de la palabra del Señor. Yo sé que cada uno de los que están aquí tiene ese tiempo que le dedican a escudriñar la palabra de Dios en su casa. Eso es de mucha bendición. Sin embargo, es importante también ser ministrados a través de la predicación, a través de congregarnos y de poder alimentarnos de la palabra del Señor, que es el pan para nuestra alma, el pan para nuestra vida. Dios les bendiga a cada uno y también les damos la bienvenida a todos, a los que siguen esta transmisión. También sean bienvenidos en el bendito nombre del Señor Jesús. Que el Padre continúe añadiendo más bendición a su vida. Dice así, hermanos, 2 de Corintios capítulo número 7. Vamos a tratar de ver todo el capítulo. Es un capítulo pues relativamente corto, son 16 versos. ¿Y por qué les digo que este es un capítulo corto? Porque en realidad habla de una misma idea de pensamiento, no menciona diferentes temas o algunos puntos que haya tratado el apóstol Pablo. Estos 16 versos hablan acerca del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. Cuando lo tengan, 2 de Corintios 7:1, quiero que se pongan de pie nuevamente. Es un tiempo solamente para leer y hacer una oración. Dice así, hermanos, leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, en esta mañana, en esta tarde, Señor, hemos exaltado y admirado tu bendito nombre. Gracias por esta iglesia que tú has traído, Señor. Gracias porque fue tu Espíritu Santo que nos guió hasta aquí. Porque tú quieres, Señor, bendecirnos. Tú quieres derramar de tu Espíritu Santo. Tú estás obrando en cada vida, Señor. Pero cuando exaltamos tu nombre, cuando estamos en este lugar, Señor, podemos sentir tu Espíritu Santo, el fuego que consume, que purifica, que cambia nuestro corazón, que transforma nuestro corazón. Pero también tu Espíritu que está dando fortaleza, Señor, al que está abatido, al que está cansado espiritualmente, al que estaba pasando por desaliento, desánimo. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor, dando nuevas fuerzas a tus guerreros, Señor. Porque tú quieres, Señor, guerreros victoriosos, vencedores, que estemos, Señor, en la batalla, en la pelea, firmes, Señor, siempre sin caer, sin titubear, sin desmayar, firmes, listos para la batalla. Gracias, Padre, porque tú nos has escuchado, tú has recibido las alabanzas, Señor, nuestra oración. Ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar. Y quiero que le demos la gloria al Rey, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo de Dios. Sin duda, hermanos, el apóstol Pablo fue un discípulo fiel del Señor Jesucristo. Cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad, hermanos, no es difícil obedecer. Pero cuando no hay sujeción,
cuando hay rebeldía en el corazón, aunque sea un mandato o sea una orden muy simple, a veces muchos no lo cumplen. Pero cuando se ama al Señor, no importa lo difícil, cuán grande sea el mandato, la ordenanza del Señor Jesús, estaremos dispuestos a cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Qué feo se ve cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos y no la hacen, o simplemente nos ignoran o nos dicen que sí, pero no actúan. Pero qué agradable es cuando vemos que aquello que se ha encomendado, ese mandamiento que se da, se obedece al pie de la letra. Físicamente nos sentimos contentos, orgullosos, pero en el plano espiritual, hermanos, también cuando el Señor nos da una orden, un mandamiento, una ordenanza y nosotros la cumplimos, de la misma manera el corazón de Dios se alegra por ver a sus hijos en obediencia. ¿Cuántos creen que la obediencia trae bendición? La obediencia trae bendición. Pablo dice aquí que fue dada a la iglesia un sinfín de promesas. Y Pablo le recuerda a la congregación, a los amados, que tenemos muchas promesas de parte de Dios. Pero hay promesas, hermanos, que se conocen como condicionales, pero también hay promesas incondicionales. Las promesas condicionales son aquellas que encontramos en la palabra y que llevan un prefijo o una frase tal como: si tú obedeces, yo voy a hacer esto, cuando lo menciona el Señor. Esa es una promesa, un pacto de parte de Dios que es condicional. Vamos a recibir bendición cuando nosotros hagamos algo. La salvación no es condicional, la salvación es incondicional. Y las promesas o pactos incondicionales es de que el hombre no tiene que hacer nada. Solamente se usa la frase: yo te voy a bendecir. Viene de parte de Dios la bendición. El que actúa es Dios. Pero aquí Pablo, hermanos, nos está presentando una promesa que es condicional, que algo que tenemos que hacer nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Tenemos que regresar al capítulo anterior y al final encontramos cuáles son esas promesas maravillosas que tenemos de parte del Señor. En segunda carta de Corintios, o de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso número 16, al final, hermanos, encontramos esas promesas. Pero esas promesas son condicionadas. Cuando Pablo le exhorta a la congregación de Corinto, pero en sí a la congregación en general, porque también nosotros formamos parte de esa congregación de los redimidos, de los santos, los llama a apartarse de la adoración vana. También los de Corinto, hermanos, no solo como nuestra nación o nuestro país, también en Corinto rendían culto a figuras, a imágenes, a seres mitológicos, a mujeres que les daban o les asignaban alguna deidad o divinidad. Y Pablo los llama a apartarse de eso. Y aquí está la primera promesa: cuando ustedes se aparten de la idolatría, yo habitaré y andaré entre vosotros. Y habitar y andar con nosotros es que tú donde vayas, ahí está la presencia de Dios. Donde esté tu familia, ahí está el Señor. Aunque estés en un lugar alejado de tu casa o en cualquier área dentro de tu hogar,
en el trabajo, en la escuela, en el negocio, ahí está el Señor, ahí está la presencia de Dios. Esa es una de las promesas. Pero esa promesa es condicionada a la obediencia, a someternos a los preceptos del Señor. Aquí está la segunda promesa: ellos serán mi pueblo. En la religión secular, en el mundo a nuestro alrededor, la gente, todos dicen: tenemos una religión, yo pertenezco a esta religión y yo soy pueblo de Dios, yo soy de la iglesia más antigua. Y ellos piensan que tienen la razón, pero viven en pecado, viven en maldad. Entonces esas promesas ellos no las pueden alcanzar, no las pueden tener, porque no se han apartado primero de la idolatría. Dios no está con ellos, Dios no camina con ellos, y ellos no son el pueblo de Dios. Pero aquellos redimidos con la sangre del Cordero, que siguen los mandamientos, los preceptos de Dios, que se apartan de la idolatría y que únicamente le dan la gloria al Rey, que únicamente creen no en las doctrinas de hombres, no en los mandamientos de hombres, sino que están atentos a la palabra de Dios, a la palabra profética que salió del Espíritu Santo, que creemos en la verdad. Ellos sí son el pueblo de Dios. 3 promesas: que el Señor habita con nosotros, el Señor camina con nosotros, que somos pueblo de Dios. La 4ª promesa, el Señor dice: tienes que salir de ese mundo, de en medio de ellos, porque ellos pecan, ellos mienten, ellos roban, viven en inmoralidad, en mentira. Apártate de ellos, dice el Señor. No toques lo inmundo, no entres a lugares o a territorios del enemigo, porque eso es inmundo. Y cuando el hombre se mete a lugares que no debe de entrar, no debe de pisar, él se contamina. Y aquí viene la 4ª promesa: y yo os recibiré. Cuando tú te apartes del pecado, de lo inmundo, tú vas a pertenecer a mi reino. 5ª promesa: y seré para vosotros Padre. Hoy la gente le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y repiten la oración y repiten, pero ese Padre no los escucha, porque no han salido del pecado, no han dejado lo inmundo, no han dejado la idolatría, están en desobediencia, en rebeldía. Y como estas promesas, hermanos, son solo para aquellos que viven en obediencia, no pueden alcanzar estas promesas. Pero aquellos a los cuales el Espíritu Santo nos da fortaleza para obedecer sus mandamientos, para caminar en el Evangelio, para obedecer la verdad de Jesucristo, ellos sí son hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Padre, a Jesucristo? Porque Él es el Padre celestial. Seré para vosotros Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 7, segunda parte. Tenemos estas promesas, hermanos, 5 promesas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vean la condición: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Limpiarse de toda contaminación. Y número 2, perfeccionarse en la santidad. ¿Cómo se logra la primera etapa de limpiarse de toda contaminación? Cuando venimos en arrepentimiento al Señor, cuando le confesamos nuestros pecados. Y no se hace delante de un hombre, y no se le pide perdón a un hombre, se le pide perdón directamente a Dios. Y no tenemos mediadores.
terrenales, sino directamente el Padre nos escucha. Cuando el hombre confiesa su pecado, en ese momento Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero cuando es un arrepentimiento genuino, cuando la persona está admitiendo y reconoce que es pecador y que ese pecado lo va a llevar a la destrucción, a la muerte, a la miseria, a la pobreza, a la ruina, y el enemigo lo va a hacer como él quiera. Cuando el hombre entiende que ese pecado lo destruye, entonces dice: Señor, ya no quiero vivir bajo el dominio de Satanás, ya no quiero ser esclavo del diablo, ahora quiero ser un siervo de Jesucristo. Hice cosas perversas, cosas malas, Señor, me arrepiento, te pido perdón y hoy prometo no volver a hacer lo mismo, y entrego mi alma a Jesucristo. En ese momento, hermanos, se limpia de toda contaminación. Pero la segunda etapa es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La primera parte de limpiarse de toda contaminación teológicamente se le conoce como la doctrina de la justificación. Es cuando somos perdonados. Pero el proceso del crecimiento del cristiano, hermanos, no queda ahí solamente en venir y confesar nuestros pecados, pedirle perdón y recibir y aceptar la salvación y gloria a Dios. No, hermanos, el proceso del cristiano, crecimiento continúa. Después ya entra lo que teológicamente se conoce como la doctrina de la santificación. Ya es el proceso de limpieza. Dejar aquello que a Dios no le agrada. Purificarnos. Y Pablo nos enseña que tenemos que purificarnos en 3 áreas: nuestro espíritu, nuestra alma, que son pensamientos, emociones, nuestro corazón. Si aún aquí hay todavía odio, no puedo perdonar esas ofensas, aún todavía en mi corazón hay coraje, reacciono fácilmente ante la provocación, esa es la santificación. Una perfección o un perfeccionamiento continuo de limpieza. En Gálatas 5:19, porque aquí Pablo habla de limpiarse de toda contaminación de carne, porque hay obras, hermanos, de la carne que tenemos que nosotros hacer un autoanálisis o un examen individual o personal y eliminar. En Gálatas 5:19 tenemos una lista muy corta de lo que son las obras de la carne, pero que Pablo, hermanos, lo escribe para tener una claridad de qué es lo que yo tengo que desechar o renunciar. Y esas obras de la carne que son manifiestas, se menciona en primer lugar el adulterio, cuando ya existe un matrimonio legalmente constituido y hay una tercera persona en ese matrimonio y hay una relación de amorío. Ese es el adulterio, es una relación extramarital o extramatrimonial, fuera del matrimonio. La fornicación, la práctica de intimidad sexual sin estar casados legalmente. La inmundicia. En inmundicia está todo lo que contamina nuestro cuerpo: vicios, adicciones, drogas, marihuana, cocaína, todo lo inmundo. Pero también lo que contamina o lo que hace inmundo al hombre es practicar las artes negras o las ciencias ocultas, involucrarse con adivinación, cartomancia, café, las cartas, objetos que fueron ya dedicados o consagrados para invocación de demonios, de espíritus, para hacer rituales
a demonios. Todos esos lugares son lugares inmundos, de inmundicia, de contaminación. Había una hermana que nos platicaba que tuvo la oportunidad de estar creo que fue en Cancún, y fueron a un cenote ahí donde puede uno nadar. Pero dice que cuando llegaron ellos a ese lugar, están acostumbrados a nadar, o sea, saben nadar y no hay ningún problema. Pero cuando estaban en esa área, en ese cenote, dice que sentían algo raro, algo extraño. Decían, no me dio confianza, solamente llegamos a la orilla y yo me senté y no quise entrar al agua. Y también su hija le dijo, no, yo no quiero. Se metió a nadar, pero después se salieron, dijeron, no, hay algo raro. Y cuando empezaron a estudiar qué es lo que estaba, por qué habían sentido eso, indagaron, sacaron información, y ellos se dieron cuenta que esos cenotes se usaban para hacer sacrificios de mujeres. Son lugares de inmundicia, lugares donde se practica idolatría, donde se han hecho rituales, en las pirámides, en cerros, donde hay lugares inmundos. Todo eso trae contaminación. La lascivia, la idolatría, las hechicerías. Hechicerías es a través de conjuros, de oraciones, donde un brujo, un santero, un adorador de la muerte, le da orden a un demonio de destruir a una persona, de hacerle un trabajo. Ese es un hechizo, que es una obra de la carne. Enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? Es aquel que no es sociable, que todo le molesta, que todo le irrita, y alguien le hace alguna plática. O a veces hay personas que te encuentras, les gusta ser bromistas, y hay muchos que no les gusta eso, pero también son amargados. O sea, ya es parte del carácter, es la carne que actúa de esa manera, y eso va bloqueando la forma en hacer una plática. O son personas que de todo se molestan, y cuando ven algo mal, eso les irrita, pero también eso aleja a las personas. Ese tipo de enemistades, o alguien que sea conflictivo. A veces esto sucede mucho en nuestra colonia, en nuestra cuadra. Personas que nosotros sin hacerles nada, simplemente porque tú pases por ahí o uses la entrada de tu casa, les molesta. Son enemistades, pero debemos de aprender a actuar aún con esas personas complicadas, difíciles. Pablo nos enseñaba a los cristianos, a la iglesia que estaba en Roma, dice, en cuanto dependa de vosotros, debemos de estar en paz con ellos, buscar la paz. A veces son personas muy complicadas, muy difíciles, pero aún en esa situación, seguir clamando, pidiendo por ellos. Pleitos, gente que solamente le gusta hacer pleito, y cualquier pretexto, cualquier excusa se va a usar para causar pleito. Pablo dice, no, dejen ese pensamiento, esa idea de hacer pleito, de sentir celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto, hermanos, son obras de la carne que se tiene que ir limpiando. Dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de la carne y perfeccionarnos en santidad. También suele haber envidias. Y aquí la Biblia, hermanos, nos enseña que no debemos de sentir envidia por alguien más, pero tampoco nos debemos de sentir tristes cuando alguien te envidia a ti. No, de las dos formas no podemos darle apertura al enemigo, porque de las dos formas va a actuar Satanás. Una, tal vez, si no somos maduros espiritualmente, no hemos crecido en el conocimiento del Señor,
A lo mejor algo nos puede generar envidia, celos, ver que alguien posee, tiene o ha comprado algo, nos puede generar esa envidia. No debemos de sentir eso, pero cuando alguien lo sienta con nosotros, también eso no nos va a ofender. Porque muchos cuando se sienten también envidiados, eso les molesta, se enojan y van y reclaman, ¿y qué tanto me ves? Y esto, y muchas cosas, y todo termina en pleito, homicidios, privar de la vida a alguien. Pero el Señor Jesús, cuando hablaba en el Sermón del Monte, Él dijo que matar a alguien no solamente era un delito para la ley de Dios, la ley divina, no, también cuando alguien ofendía con insultos, con agravios, también era especie de muerte. Borracheras, todo tipo de borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto, los animo a limpiarse de toda contaminación, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué menciona esto Pablo, hermanos? Porque aquella persona que aún lo está practicando es una persona que está demostrando que no se ha arrepentido, porque el que se arrepiente de sus pecados los confiesa y se aparta y alcanza la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, nuestra limpieza, aquí regresando a segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, nuestra limpieza comprende en una acción doble. Primero, apartarnos del pecado, renunciar al pecado, dejar la práctica del pecado, y número 2, volverse a Dios, venir a Dios. Limpiémonos de toda contaminación en la santidad. Perfeccionando la santidad significaba que los hermanos de Corinto no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron a Dios. Pablo les dice, ya ustedes no tienen nada que ver. Como dice la canción, lo pasado, pasado, o lo pasado, pisado, ya se acabó. Pablo dice, ya no estén coqueteando con el mundo, ya no estés con la idolatría, ya no estés con el paganismo, ya no estén con celos, con iras, con contienda. No, límpiense de toda contaminación de carne y vayan perfeccionando la santidad, vayan creciendo en santidad. Tal vez aún es difícil, no se logra tener el control de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestra conducta, pero es una perfección, es ir creciendo, ir avanzando. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en el verso 2, hermanos, hasta el verso número 7, yo puedo darme cuenta que Pablo, cuando predicaba en las iglesias para exhortar acerca del pecado, a veces era incómodo. Pablo se daba cuenta que predicarles del pecado, pues la gente inmediatamente, o las congregaciones, en este caso la de Corinto, pues ponía una barrera. Estaban a la defensiva o a la ofensiva. Cuando se exhorta, hermanos, puede causar alguna molestia en algunos. Sin embargo, la intención del apóstol Pablo, hermanos, no era provocarlos, no era hacerlos sentir mal. La intención de Pablo no era condenarlos. Tal vez cuando les hablaba del pecado y les corregía del pecado, pues les dolía en su corazón. Pero eso no era la intención ni el objetivo de Pablo. Lo que quería el apóstol, hermanos, no era causar molestia ni condenar, sino corregir a la iglesia y guiarlos al arrepentimiento bíblico.
Por eso él menciona aquí, dice, admitimos a nadie hemos agraviado. Porque muchos se sentían agraviados, lastimados. Dicen, no, él me la está tirando a mí. Pablo está hablando por mí. Él lo dice, no lo dijo por nadie más, solamente lo dijo para agraviarme, para hacerme un daño. Dice Pablo, no, esa no es mi intención, agraviar a nadie. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos destruido. No es para destruir, a nadie hemos engañado. Dice el verso 3, no lo digo para condenarlos. Como hay un hombre ahí que se autocalifica y se autonombra como un apóstol, creo que es de Guatemala, pero ahí que le dice a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a los hombres les dice caballos y no sé qué, palabras de insulto. O sea, él de una vez quiere condenar. Él no es, esa persona no es Dios. Ningún ser humano puede condenar, no puede decir cuál es el juicio, porque esa persona se está colocando en el lugar de Cristo, porque Él es el único juez. Hay otro que está en Honduras, que también les dice hijos del diablo y puros insultos. Si ni el apóstol Pablo, hermano, se atrevió a proferir ninguna maldición en contra de la iglesia, ¿por qué estos pseudo predicadores se sienten con ese derecho? Pero Dios los va a juzgar, porque toda palabra corrompida que sale de su boca van a dar cuentas. Dice el verso 3, no lo digo para condenar, pues ya antes lo he dicho. Solo quiero repetir, ya les he exhortado, pero mi intención no es condenarlos, no es enviarlos al infierno, enviarlos al Sheol, enviarlos al abismo. No, quiero que esas enseñanzas estén en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Esa frase, morir y vivir juntos, se refiere a seguir unidos. Si a veces va a haber una exhortación, va a ser para bien, o a veces vamos a felicitarlos, pero va a ser para bien, pero siempre debemos de estar juntos, no debemos de separarnos. Dice Pablo, mucha franqueza tengo con vosotros, pero vean qué diferencia, hermanos, existe en corregir con la palabra a corregir solamente lo que yo me imagino. Porque algunos dicen, no, yo soy muy franco para decir las cosas, pero son francos para destruir, para dañar. No, Pablo dice, yo soy muy franco, pero él sabía cómo tenía que decirlo. Él le dijo a la iglesia de Corinto que las palabras sean para edificar, para animar. Mucho me glorío con respecto a vosotros, vean, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Se dio cuenta, hermanos, el apóstol Pablo, que lo que había dicho podía haber lastimado a alguien, y esto le traía tribulación. Decía, creo que exhorté duramente, pero al final se gozó, porque esa exhortación que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto sí valió la pena, porque los guió no a sentir depresión, a sentir desaliento, desánimo, a sentirse ofendidos, a sentirse menos, no, porque los corrigió. Y los mismos hermanos de Corinto dijeron, creo que el apóstol Pablo tiene la razón, tenemos que buscar del Señor y purificarnos y vivir perfeccionando nuestra vida. En el versículo 8, hermanos, encontramos que también Pablo
después de que estaba afligido por lo que causó su carta, su enseñanza, que fue muy franco, muy directo, sin condenar, pero sí corrigiendo las fallas que había. Pero después de esa tristeza, de ese miedo, él sintió regocijo. Dice, porque aunque os contristé por la carta, no me pesa. Algunos se pusieron tristes de la exhortación y también yo estaba preocupado, pero dice, esto no me tiene con una carga, con una ansiedad o con temor. Dice, en esa ocasión yo lo lamenté. Vean cómo Pablo estaba diciendo, creo que no les hubiera dicho, porque dice, me lamenté. Decía, no hubiese mencionado aquello. Dice, porque veo que aquella carta, versículo 8, aunque por algún tiempo los puso tristes, porque se sintieron tristes, pero ahora ya no me lamento yo, no estoy triste, porque ahora me gozo, porque ustedes fueron contristados y se arrepintieron, y Dios los bendijo, porque dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no va a progresar, ahí va a estar estancado y no va a avanzar, y le va a venir una mala sobre otra y así. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que cuando nos humillamos delante de la presencia del Altísimo alcanzamos la misericordia de Dios? Porque con el arrepentimiento, hermanos, alcanzamos el perdón de pecados. Con el arrepentimiento alcanzamos la salvación. Muchas veces cuando nos arrepentimos, ahí recibimos sanidad en ese momento. Cuando nos arrepentimos, somos reconciliados con Dios, nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es fundamental en el cristianismo. O aquel que quiere entrarle al cristianismo tiene que arrepentirse genuinamente. Ustedes fueron contristados, dice el verso 9, según Dios. Porque la tristeza que es según Dios, a veces la palabra del Señor es tan fuerte, es como una espada de doble filo. A veces va a cortar, hermanos, va a podar cosas que nosotros no queremos dejar. Y va a producir tristeza en nuestro corazón, algún mensaje, algún sermón. Pero esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero alcanzamos la salvación. Pero la tristeza del mundo, cuando alguien recibe la palabra y siente tristeza, pero dice, no me importa. La tristeza del mundo va a producir muerte. Y tenemos ese claro ejemplo, hermanos, en dos ilustraciones. Todos conocemos a dos hombres discípulos del Señor que caminaron con nuestro Mesías por 3 años y medio, que se equivocaron. Uno de ellos es el apóstol Pedro. Él negó a su Mesías. Él dijo, no lo conozco, ni he estado con él, no sé ni quién sea. Ofendió al Señor, cometió pecado delante de Dios. Él estaba destituido de la gloria de Dios, para condenación, para muerte. Y también hubo otro hombre llamado Judas, que también lo traicionó. Ni un pecado fue menor, ni un pecado fue venial y uno capital. No, los dos eran para muerte. Los dos pecados, negar al Señor y traicionar a su maestro, los dos eran igual, exactamente lo mismo. Y cuando ellos cometen ese pecado, hermanos, para ambos hubo tristeza. Judas lloró, Pedro también lloró. Pero ¿dónde está la diferencia? En que solamente el apóstol Pedro, él sí se arrepintió delante de Dios.
Dice que lloró amargamente. Lloró amargamente. Le dijo: Señor, no sé en qué estaba pensando cuando dije que no te conocía. Si tú eres el camino, tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Él se arrepintió y Dios, hermanos, lo perdonó en ese momento. Pero Judas intentó, solamente tuvo remordimiento. Fue y regresó las monedas a Caifás, a Anás, a los líderes religiosos, les regresa y les avienta las monedas y dijo: no quiero hacer nada. Pero le faltó lo más importante, humillarse al Señor y decirle: Señor, me equivoqué. Él no le pidió perdón a Dios. Y dice que fue y se ahorcó. Por eso dice aquí Pablo, hermanos, que el arrepentimiento que viene de parte de Dios, una tristeza que viene de parte de Dios, esa tristeza te va a guiar a pedirle perdón a Dios. Pero hay hombres en el mundo que ya cuando están tomados lloran y le dicen: Señor, yo he cometido pecados, y solamente lloran, pero no dejan ese pecado. Se arrepienten, pero no se apartan del pecado. No alcanzan salvación. No es un arrepentimiento genuino. Pero Pablo dice: yo logré causar en ustedes ese arrepentimiento que viene de parte del Señor. Y ese es el arrepentimiento que la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de tener. Humillarnos ante la presencia del Todopoderoso. Por último, dice Pablo en el verso 12 que él tenía un enorme interés por la iglesia de Jesucristo. Dice: yo les escribí no por exhortar, porque había un joven que había pecado dentro de la iglesia y ese pecado afectó, contaminó a todos. Pero después los líderes de la iglesia de Corinto lo exhortan, lo colocan en disciplina. Después se les olvidó que estaba en disciplina, ya se estaba deprimiendo el hombre y ya el diablo ya quería aprovechar esa situación. Y les dice Pablo: yo les dije que lo exhortaran, que lo disciplinaran, pero ya se pasaron. Vuélvanlo a reintegrar a la iglesia, anímenlo para que el diablo no gane ventaja. Él ya se arrepintió, ya le pidió perdón al Señor, ahora tienen que ayudarlo a restaurar. Pero dice Pablo: yo no les escribí para hablar de ese asunto, no, ni por causa del que padeció el agravio, sino para que ustedes manifiesten esa solicitud de un arrepentimiento genuino. Por esto, dice Pablo, hemos sido consolados en vuestra consolación. Pablo se sentía mal, pero cuando él se dio cuenta de lo que produjo la exhortación y que el Espíritu Santo obró en la iglesia, él se sintió consolado. Él se gozó, su espíritu fue confortado. A veces, hermanos, vamos a sentir dolor en nuestro corazón. Queremos actuar mal, hacer mal, pero el mismo espíritu nos contrista, ya no nos permite que contaminemos nuestro templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Dice: yo les he hablado con verdad. ¿De qué sirve que cuando vemos a alguien cometiendo pecado y por ser tu amigo le dices: no, pues no te preocupes, tú estás haciendo bien? Lo estás dañando más. A veces corregir, las personas no lo van a ver con bien, pero estamos librando su alma del fuego eterno. Dice: y su cariño para con vosotros aún más abundante. Aquellos que sintieron el rechazo y a lo mejor le dijeron: ya no quiero saber nada del apóstol Pablo, los quería distanciar, pero cuando ellos se arrepintieron, ese rechazo que sentían por él
después se convirtió en cariño, porque decían gracias a Dios porque alguien me corrigió. Y los llevó a la obediencia. Qué importante, hermanos, es vivir en obediencia, porque la obediencia primero nos trae bendición, es parte de esas promesas. Para recibir las promesas del Señor hay que obedecer, pero también la obediencia demuestra que estamos siendo fieles al Señor y que es mejor obedecer. Y por si fuera poco, después de que la obediencia nos da acceso a las promesas del Señor, demuestra que somos hijos de Dios, que ahora Él está con nosotros, camina con nosotros, nos guía, nos protege. También la obediencia, hermanos, te va a traer bendición. Porque es muy fácil pararse y decir: yo declaro que tú vas a ser prosperado, yo declaro que tú vas a ser bendecido, y mira, y pacta con Dios y tú vas a ser prosperado. No, no es así. Es caminar en santidad. Si tú caminas en obediencia, sin que tú le pidas a Dios la bendición, Dios te va a empezar a bendecir. Porque esa es una promesa del Señor. Y las promesas del Señor, hermanos, son irrevocables. Esto significa que si Dios hizo la promesa de bendecir a los que caminan en obediencia, sí, pero eso lo dijo antes. Ahora después el Señor va a decir: no, siempre no. No, Él no puede revocar su palabra. Por eso es Dios. Porque lo que Él dice, hermanos, Dios lo cumple en sus hijos que viven en obediencia. Ponte de pie, dale la gloria al Rey. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a exaltar su nombre y decirle: Señor, gracias porque tú me guiaste al arrepentimiento. El día que yo me convertí, que alguien predicó la palabra y yo tomé la decisión de rendir mi vida a Cristo, yo vine en arrepentimiento, pero hoy quiero confirmar nuevamente ese arrepentimiento. Cuando alguien me predicó, yo dije: entrego mi alma al Señor Jesús. Tal vez tú ya lo hiciste, pero hoy nuevamente confirma esa entrega. Entrégale tu ser y pídele perdón en esta tarde. Y ese arrepentimiento genuino te va a abrir las puertas del cielo, las puertas de bendición. Alabemos al Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Bendito eres, oh Rey. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, El Rey de gloria, el Rey de majestad. gracias sublime, Perfecto es tu amor. tomaste mi lugar y cargaste Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por tu obra de redención. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa
gracia infinita y sublime. Cargaste tu cruz, tu vida diste ahí. Aleluya. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste, Señor, a tu Hijo amado. Gracias, Jesús, porque tú moriste en nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que puso en nosotros ese arrepentimiento. Es tu Espíritu Santo el que guía el arrepentimiento. Y en esta tarde, mi Dios amado, te pedimos que aún tu espíritu de poder, tu espíritu consumidor, tu espíritu de fuego, sea guiándonos, Señor, al arrepentimiento. Sea guiándonos, Señor, a limpiarnos de toda contaminación de la carne. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a la perfección. Pero también tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, volviéndonos a Cristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Que sea eficaz. Que sea de edificación, Señor, y de bendición para tu pueblo. Amén. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, también a cada familia aquí representada. Te pedimos por aquellos familiares, Señor, que no han rendido su vida a ti, que tú los traigas al arrepentimiento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú has enviado. Gracias porque tú has cumplido tus promesas en nosotros y que vas a seguir enviando bendición y vas a seguir cumpliendo tus promesas en tu iglesia, Señor, que es fiel y que obedece tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde inicia nuestro segundo servicio de alabanza a Dios. Dios les bendiga, Dios les lleve con bendición.